Bueno, pues venga, ahora sí. Empezamos, chicas. Vamos a ver hoy ese repaso, como les digo, de lo que es las esencias florales, de la utilidad que tienen en el sistema, pero para eso vamos a definir un poco lo que es el sistema. O sea, hay que comprender bien que un sistema es un ser. La casa es un ser. La familia es un ser. Y es un ser con vida, con identidad, con incluso yo diría hasta con personalidad. Entonces, hay sistemas que son muy enojones, muy enfadados. De estos hay unos cuantos, ¿no? Hay sistemas que están muy conectados a la tristeza, a la apatía, a la frustración. Y es curioso porque no es que sea una parte del sistema está conectado a la frustración y el resto no. Normalmente es algo que afecta a todo el sistema y pues como parte del sistema, sin que nos demos cuenta, vibramos en eso también. Digamos que por conexión, por atracción, nos juntamos y por eso a lo mejor elegimos parejas determinadas siempre o circunstancias en la vida determinadas siempre y las elegimos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces es importante que tomemos conciencia primero de que somos, de que nunca somos solos o apartados de lo demás. Y sobre todo estamos bien conectados digamos, a lo que está más cerca de nosotros, que es nuestro sistema familiar. Entonces, a lo mejor viven solos, ¿no? Puede ser, pero si viven solos, viven con animales, por ejemplo, o tienen plantas en casa, son parte del sistema. O sea, es algo que no nos podemos dejar atrás. Las plantas y los animales también son seres vivos e interactúan energéticamente con nosotros y nosotros con ellos, aunque a lo mejor no lo percibamos tanto así. Pero sobre todo con las plantas, ¿no? Con los animales es más fácil de percibirlo, porque son tan, no sé, o sea, es que es imposible no conectar con un animal teniéndolo en casa, ¿no? Pero teniendo a lo mejor las plantas, no sé, pues hay quien no le da mucha bola, o hay quien las cuida menos, o hay quien no les habla, o hay quien lo que sea, pero las plantas son seres vivos y evidentemente existe una interacción energética entre nosotros y las plantas. Y por supuesto entre los animales y las plantas, entre cada uno de los animales entre sí. Es decir, se establecen vínculos entre cada una de las partes y entre todo forma un solo ser. Entonces, nosotros somos parte de ese ser y eso no se nos puede olvidar. Y no se nos puede olvidar porque la salud, nuestra salud y nuestro bienestar, vamos a hablar de bienestar, depende justamente de la salud y el bienestar del sistema al cual pertenecemos, en el cual estamos, ¿no? Que luego trascendemos un poco la parte familiar y nos vamos a la parte, no sé, al sistema de barrio, a todo lo que es la gente que vive en nuestro edificio o en nuestra manzana, nuestra cuadra. Es decir, toda esa gente también está conectada a nosotros, aunque no lo queramos o aunque no que quisiéramos, no queramos interactuar con ellos, pero al final son parte también de nosotros y la salud y el bienestar nuestro dependen también del bienestar de ese sistema en sí. Y si seguimos hacia arriba, ¿no? Creciendo, pues llegamos a una provincia, a una ciudad o a un país o a un continente, ¿no? Entonces sí, tenemos dependencia de todo eso y si queremos nosotros estar bien, como parte de ese sistema y como parte de ese inconsciente, porque cada sistema, al ser un ser, tiene también una conciencia. Y nuestros pensamientos o nuestros sentimientos son parte de esa conciencia también. Es decir, que no solamente tenemos una conciencia individual, sino que existe una conciencia comunitaria y, por supuesto, de familia, de clan, ¿no? Entonces, realmente somos complejos y estamos muy conectados a todo eso, ¿no? Así es que lo primero es tomar conciencia de la conexión tan grande que existe entre todos esos sistemas. Voy a compartir un poquito una foto para que no sea tan charla. Y por supuesto, si tienen en el momento que quieran compartir una duda o quieren hacer una sugerencia, pues perfecto, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos hablando del sistema, pues vamos a ver un poquito esa parte. Creo que están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí se ve. Vale.
Pues igual que todos estos seres interactúan entre sí, si falta este árbol, el sistema cambia. Si faltan los peces en este sistema o los bichitos que se comen los peces, el sistema cambia, se altera. Luego buscará el equilibrio, tratará de buscar el equilibrio, ¿de acuerdo? Pero en nuestro sistema familiar es exactamente igual. Si el perrito te falta o si este perrito tiene algún problema o alguna enfermedad, está manifestando algo que tiene que ver con todo el sistema. Y eso es algo que no es bien interesante. Yo llevo 15 años conectando las enfermedades de los animales a los problemas, a los problemas del sistema. Y concretamente he visto una conexión muy grande con las personas que más afines son los animales. Por ejemplo, si aquí la abuela, ¿no? Esta sería la abuela, yo creo, porque tiene el pelo blanco. Bueno, pues si la abuela es la que se encarga de dar de comer al perrito, o lo saca, o no sé, o tiene una conexión especial, una afinidad especial, muy probablemente este animal va a expresar los problemas que la abuela no está sabiendo expresar o manejar. Es decir, a nivel de esto es un sistema, incluyendo a las plantas, incluyendo la casa, que no es un ser vivo como tal, pero sí es parte del sistema, es una estructura del sistema, es como si dijéramos las uñas son parte de nuestro sistema. Bueno, en principio las uñas son queratina y parece tejido, no tienen, por lo menos no tienen sensibilidad, parece que no es digamos, un tejido vivo, pero sí que lo es, evidentemente. Pues la casa es exactamente igual. Entonces la casa, de hecho, aquí en Bolivia se cura la casa, ¿no? Cuando llamas a un médico tradicional, ellos van a venir y te van a curar no solamente tu cuerpo y tu alma, sino también, o tu ajayu, sino también la casa. Entonces la casa es parte de ese sistema y por lo tanto es parte de ese ser vivo. Entonces, bien interesante porque después de 15 años de trabajo me he dado cuenta de eso, de que los perros normalmente están expresando directamente y de forma física, es decir, por medio de la enfermedad, los desarreglos que puede haber en este sistema que, bueno, pues pueden ser múltiples y variados. Como les digo, los sistemas tienen personalidad y pueden ser sistemas abiertos, pueden ser sistemas cerrados, o bloqueados, en fin, con sus problemas, no son enfermedades tipo, un sistema así no puede tener una enfermedad tipo, no sé, una gripe, pero sí puede tener un bloqueo o sí puede tener un conflicto de abandono, de no aceptación. En fin, hay digamos, muchos conflictos que pueden hacer que el sistema se desarregle. Y el sistema está siempre fluctuando entre el desarreglo y el arreglo. Es así, porque es un ser vivo. Y como ser vivo no es estático. Entonces puede tener sus mejores momentos, sus peores momentos. Cada uno de este sistema tiene un lugar, ¿no? Aquí lo está ocupando, físicamente lo ocupan, pero además a nivel emocional y a nivel mental también lo ocupan. ¿Qué lugar ocupa cada uno de nosotros en nuestro sistema familiar? No solamente la casa, el hogar donde nosotros habitamos, sino también en todo lo que es el clan, donde ahí ya entramos a conectarnos con papá, con mamá, abuelos, abuelas, tíos, tías, ancestros, etcétera, etcétera. Así es que, ¿qué conexión o qué lugar ocupo yo en ese sistema? Porque sí o sí ocupamos un lugar. Igual que una célula del riñón sabe lo que tiene que hacer en el riñón para que todo el sistema funcione. O igual que una célula del páncreas o lo que sea. Cada elemento del sistema tiene una misión. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra misión en ese sistema? ¿No? Evidentemente, si somos padre o madre de familia, ocupamos un lugar determinado bien claro, ¿no? El problema es que muchas veces no sabemos ocuparlo, no nos damos cuenta, no sabemos dónde está el lugar del otro y dónde empieza el mío. Y entonces empiezan los conflictos y empiezan los desarreglos que acaban siendo verdaderamente una enfermedad. Una enfermedad, primero, energética y segundo, acaba siendo incluso física, ¿no? Y los primeros que van a manifestar eso son los perros.
Entonces, son como indicadores biológicos del sistema, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí, cuando el sistema se empieza a desequilibrar, a lo mejor lo primero, los indicadores biológicos primeros que van a sentirlo pueden ser, por ejemplo, las ranas, que son indicadores biológicos, así se les llama. ¿Qué quiere decir indicador? Porque son las lucecitas que dicen, ojo, que aquí algo está vibrando mal, ¿no? Entonces, igual que las ranas pueden ser un indicador biológico de un sistema como este, en un sistema familiar, los perros, los niños y los gatos son indicadores bastante eficaces. Entonces, es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de eso y descubramos cuál es nuestro lugar en el sistema y cuál es nuestra misión dentro del sistema. Una célula del riñón no se plantea eso, no se lo plantea, a Dios gracias. Porque imagínense al riñón filosofando sobre lo que tiene que hacer. O sea, se lo tiene claro y gracias a Dios desde el principio, del minuto uno que empieza a funcionar hasta que nos vamos a este mundo, lo tiene clarísimo. Pero nosotros somos tan complejos que nos cuesta todavía mucho más y nos cuestionamos todo, ¿no? Y nos cuestionamos todo y tenemos un ego que nos impide ver la realidad. Y cosa que quizás las células del riñón no tengan o las células del pulmón no tengan, ese ego que a nosotros sí, como sistema fulano, mengano, futano, tenemos y nos nubla un poco la realidad, nos impide ver la verdadera esencia de lo que somos, lo que hacemos y qué venimos a aportar a ese sistema, ¿no? Y qué recibimos del sistema, porque a la vez estamos recibiendo. Recibimos de los animales, recibimos de nuestros hijos o de nuestros padres, si somos hijos y vivimos con nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta esta parte y incluso y las plantas también son indicadores biológicos. Cuando yo voy a visitar casas porque me llaman a lo mejor para que vaya a visitar a un perrito, un gatito, las plantas van a ver que muchas veces la casa, lo primero que está mustio o mal cuidado son las plantas, ¿no? Y te da una idea ya cuando observas y te das cuenta de la conexión que existe entre las plantas y las personas, te das cuenta ya de que las plantas son las primeras también que pueden manifestar el desarreglo, ¿no? Bueno, visto y claro todo esto, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué papel tienen las esencias florales. Bueno, ¿qué es una esencia floral? Uno, no sé si, imagino, bueno, Isabel ya sé que lo sabe, Carmen ya sé que lo sabe, Connie no sé cómo andas de medicina vibracional. No sé si comprenden las flores. Bueno, para los que no saben, estén escuchando ahora, No, pero yo no sé, digamos, creo mucho en ello y me han varias veces ayudado mucho, pero yo mismo no sé mucho. vale. Bueno, es fácil, mira, todo es vibración, ¿verdad? Todo es vibración. O sea, realmente no sé, vibra la tierra, pero vibra también las flores, vibra también las plantas en general, los árboles, todos vibran, todo es vibración, ¿no? Y todos tenemos una marca identificativa, algo que nos define primero como ser humano, yo diría, mejor dicho, de lo general a lo particular, primero como ser vivo, segundo como ser humano, ¿no? Tercero o quizá como mamífero, antes que de ser humano, tercero como ser humano, cuarto como fulano de tal, ¿no? Con mis paranoias, con mis dificultades, mis complejos, lo que sea, cada uno con lo suyo. Pero al final, todo eso es una marca vibratoria, es algo que identifica y que conecta con todo lo que es el sistema al cual pertenecemos, el todo, ¿no? El universo, con el cual estamos conectados y estamos continuamente interactuando. Entonces, esa marca vibratoria emite una señal y esa señal la recibe el universo y el universo, digamos, o todo aquello a lo cual estamos conectados, nuestra espiritualidad, pues va a responder en consecuencia en qué estamos vibrando, ¿no?
Entonces, cada elemento tiene su marca vibratoria. Las plantas, particularmente, parece que son puestas, entre otras cosas, en este sistema, tienen una misión muy medicinal. Fíjense bien ese detalle, pero realmente la mayor parte de los remedios, incluso de los fármacos, ¿no?, que se hacen a nivel químico, provienen de las plantas. Las plantas parece que una de las funciones, igual que decíamos que los perros y los gatos son indicadores biológicos, las plantas en este planeta llamado Tierra, ¿no?, y en todos los planetas Tierra que hayan por ahí, realmente son medicina y están ahí, tienen una capacidad muy grande de transmutar, de transformarse y tienen una capacidad enorme de adaptarse, son adaptógenas. Las plantas son increíbles. Ustedes no saben, bueno, no sé qué conexión tienen con las plantas, pero las plantas, o sea, no sé, yo tengo unos aloes, tenía en una casa que hacía 2 años que no los regaba y cuando fui estaban vivos. ¿No? Es decir, es alucinante. Las plantas realmente tienen unas capacidades muy grandes de adaptarse a lo que haya. No me das comida, pues no pasa nada. Yo ya me las ingenio para, para sobrevivir o para transformarme. Entonces, eso es justamente lo que pasa cuando hay una curación. Siempre que hay una curación, hay una transformación. Y por eso las plantas encajan perfectamente en ese detalle, ¿no? Entonces, las plantas, primero que nada, en general, son medicina. Así que, ¿de qué maneras las podemos utilizar? Las podemos utilizar en forma directamente, en forma de mate, o sí, directamente comidas, ¿no? No hace falta a veces ni transformarlas, pero las podemos utilizar en forma de tintura o en forma de lo que queramos. Pero esta es otra manera más en la cual vamos a trascender la parte física de la planta y vamos a aprender, o sea, vamos a utilizarlas eh, tomando o conectando con su marca vibratoria. La marca vibratoria, que es la expresión de la planta. Entonces, esa marca vibratoria conecta con nuestra esencia vibratoria también y va a inducir transformaciones, cambios, pero desde un ámbito cuántico, desde un plano no físico. Eso es interesante. Por eso las plantas, en realidad, perdón, las esencias florales no funcionan a nivel físico, aunque indirectamente acaban incidiendo sobre nuestro cuerpo físico, pero están actuando desde otra dimensión, desde otro plano en el cual estamos y el del cual somos, ¿no? Entonces, en ese lugar, en ese lugar desde donde se produce todo, es desde donde funcionan las esencias florales. Las esencias florales se obtienen por un proceso de solarización. Es sencillo, es ponerlas al sol con agua lo más pura posible, porque es un agua viva, es un agua que no vale, por ejemplo, con agua destilada. Y dejarla 2 horas al sol, o 3 horas, o 4 horas, depende de la planta. Hay plantas que ni siquiera puedes solarizarlas, entonces tienes que hacerlas por decocción, ¿de acuerdo? Pero dejarlas un tiempo al sol hasta que la planta, ya veamos que la flor, mejor dicho, ya veamos que pierde su esencia, su alma, y eso quiere decir que ha pasado al agua, y ese agua ya es la esencia en sí, ¿no? Entonces, esta forma de agarrar el alma, el ajayu de la flor, es lo que se llama una esencia floral. Desde ese punto de vista, podemos estar seguros de que lo que estamos tomando no es nada físico, ¿no? No nos podemos intoxicar. Podemos hacer un floral, por ejemplo, de una planta venenosa y no intoxicarnos porque no estamos tomando la planta, estamos tomando su marca vibratoria, su esencia. Entonces, no existe la intoxicación, igual que pasa con la homeopatía. ¿De acuerdo? Las podemos hacer por decocción. Muchas plantas, el sistema floral del Dr. Bach, muchas están hechas por decocción. Él empezó haciendo las últimas, las hizo todas por decocción. Entonces, de esa manera tenemos una esencia floral. Y fíjense qué curioso, si nosotros nos vemos las formas que tienen las flores,
¿no? Los árboles, las plantas en general que nos transmiten, ¿no? ¿Qué energía sentimos cuando vemos una rosa, o cuando olemos una rosa, o cuando vemos un cactus como este, ¿no? O nos pinchamos con el cactus, o cuando vemos un árbol tan bello como este que vemos aquí, ¿no? Con esas flores tan, no sé, tan tranquilizadoras en realidad, ¿no? Y tan hermosas. ¿Qué sentimos? ¿Qué vibración nos transmite? Y justamente eso es lo que vamos a obtener cuando hacemos una esencia floral. Vamos a obtener esa esencia de lo que transmite esa planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver plantas, por ejemplo, que crecen en zonas muy altas, muy elevadas, ¿no? De mucho frío, que se adaptan al frío, que soportan temperaturas extremas, porque luego también en verano hace calor en estos sitios de montaña. Son plantas que tienen una capacidad de soporte impresionante, ¿no? ¿Qué energía tiene esta planta para poder sobrevivir de esa forma, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros necesitar o qué necesitaríamos de esa planta para nuestro mayor bien? Entonces, a lo mejor soy una persona que está, o es un animal, siempre que hablamos de personas, hablamos de animales también, en este caso, porque somos muy parecidos en muchas cosas, ¿de acuerdo? Somos un poco más complejos nosotros, pero son mamíferos, ellos también sienten, tienen las mismas emociones, muy parecidas. Bueno, pues en el fondo se parecen mucho a nosotros y todo esto es aplicable a ellos también, porque las esencias florales van a trabajar mucho las emociones, la parte emocional. Y la parte emocional es básica, porque desde la parte emocional es desde donde se produce esa transformación física. Es decir, nosotros tenemos una enfermedad y decimos, bueno, tenemos un desarreglo físico, ¿de acuerdo? Es una enfermedad, es eso, un desarreglo físico, sí o sí, sea la que sea, cáncer, diabetes, me da igual. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es quién o qué energía hace que ese cuerpo físico que estaba ordenado de repente se desordene. Y ahí entra la emoción. La emoción es súper importante, es muy importante y está bien conectada a nuestro cuerpo. Sentimos las emociones en cada parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde sentimos la ansiedad? ¿Dónde sentimos la culpa, la rabia, la pena, la frustración? ¿Dónde lo sentimos todo eso, no? Y lo vamos a sentir siempre en nuestro cuerpo. A no ser que tengamos una desconexión tal con nuestro cuerpo que, que no lo sintamos en ningún lado. Pero habitualmente todos lo sentimos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta a lo mejor, ¿de acuerdo? Pero la emoción es causa directa del desarreglo. Eso es bien importante que nos lo grabemos y que no lo olvidemos. Entonces, si eso es directo, entonces, si yo consigo conectar con la flor o con las flores que me van a permitir cambiar aquello que ha producido la enfermedad deja de tener sentido y el sistema solito se va a ir armonizando, ¿no? Normalmente pasa eso. No siempre, porque a veces el sistema está tan desorganizado que ni flores ni nada. Esa es la parte que tenemos que entender, ¿no? Que también tenemos que estar muy alerta o muy atentos a nuestras emociones sin que lleguemos a la enfermedad, por lo menos a la enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Y eso pasa con los animales también. Antes de que el animal llegue a una enfermedad crónica, vamos a ver qué pasa. Si el animal es ansioso, si el animal, no sé, salimos de casa y destroza cosas, o de repente el animal empieza a cagarse o a mearse donde no debe, donde nunca lo había hecho, algo está pasando. Hay una conducta ahí que está cambiando porque hay algo que lo está alterando y somos nosotros los que tenemos que valorar eso y empezar a trabajar desde ahí, ¿de acuerdo? Desde ahí entonces no tiene por qué llegar a la enfermedad crónica. Es la enfermedad, es la, digamos que no es lo peor, o no vamos a decir ni bueno ni malo, pero es aquella que va a ser más compleja de resolver, ¿de acuerdo? ¿Qué nos transmite una flor como esta? Esto es, bueno, todos sabemos que es un girasol. ¿Con qué energía estará conectada al girasol? Pues evidentemente es que fíjense la forma del girasol solamente.
ya te está diciendo, esto es un sol con sus rayos, ¿no? O sea, basta que, solamente falta que poner aquí el cartelito de sol. Me amo el sol o me encanta el sol, porque además todos sabemos que el girasol gira, ¿no? Según va el, el recorrido del sol, ¿no? Por lo menos cuando son jóvenes. Entonces, esa parte tengámosla en cuenta, ¿a qué energía está conectado el girasol? Pues si sabemos que el sol es una energía bastante yang, es una energía intensa, calienta, es una energía fuertísima, nada se puede acercar al sol porque se destruye, se autodestruiría rápidamente. Entonces, la energía del sol es bien masculina también, es algo bien importante, que tomemos conciencia de que si queremos, por ejemplo, trabajar algo que tiene que ver con la fortaleza, con la fuerza, con el orden, la disciplina o mejorar nuestra conexión con lo masculino, quizás el girasol, la esencia de girasol, sea la esencia que necesitamos. Es así de sencillo. O sea, no parece muy simple, pero realmente lo es. Es algo bien interesante. Bueno, ¿qué energía, por el contrario, tiene una flor como esta? ¿No? Si esta es bien masculina, esta es bien femenina. Es totalmente bien femenina. Fíjense bien la delicadeza, las formas, ¿no? Lo que sugiere, ¿no? La forma de los pétalos. Es interesante porque, aunque dentro de lo femenino hay elementos masculinos, aquí lo vemos, pero esta flor es bien femenina y quizás el lirio es lo que tenemos que tomar si tenemos que resolver cuestiones con nuestra parte femenina. Entonces, a veces es solamente fijarse, observarlo, no hace falta saberlo muchas veces, ¿no? Es decir, yo tengo que, para saber, para utilizar las flores, lo que más me gusta de las flores es que no hace falta que estudies las flores, aunque si las estudies las vas a comprender mucho mejor, evidentemente, pero las flores están conectadas a la intuición que realmente solo sintiéndolas y observándolas puedes saber qué flor necesitas para tomar. Y eso es bien importante porque muchas veces de repente aparece creciendo en nuestro jardín una flor que no habíamos tenido nunca o una planta que no habíamos tenido nunca y empieza a invadir a las demás incluso. Y en ese caso nos diríamos, bueno, ¿qué me está, qué mensaje me está dando esta flor? Y a lo mejor esa es la flor, perdón, perdón, que necesito para lo que sea, para lo que yo esté viviendo en ese momento. Acuérdense lo que les decía, somos vibración y cuando vibramos el universo nos responde y nos manda la medicina. Entonces a veces solamente hay que observarlo, sentirlo y ya está. O sea, con eso vamos a poder empezar a curarnos. El sauce llorón, es un árbol que está muy cerquita del agua, siempre necesita agua. El sauce es una especie de esponjita que agarra el agua. Y bueno, fíjense ya de por sí la forma que tiene, las hojas caídas, lánguidas, ¿no? Es un poco bucólico este árbol en sí, ¿no? Pero además tiene esa habilidad de retener el agua y luego expulsarla como una especie de bomba. Es una bombita el sauce, ¿no? A veces conociendo su biología podemos saber cuál es la energía de este árbol, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues quizá este árbol es muy interesante para retención de líquidos, para todo lo que sea retención de emociones, porque el líquido es emoción, ¿no? A nivel metafísico, todo lo que es líquido está conectado a ese ámbito de las emociones, de la energía yin, es la parte más femenina, además. Entonces, este árbol, de hecho, es para eso, es para liberarte de emociones retenidas que no te sirven ya para nada. ¿Qué conexión tiene el pino en sí, ¿no? El pino es algo bien interesante porque bueno, es una de las esencias floral del sistema floral de Bach, ¿no? También el sauce lo es, no las anteriores, pero este también lo es, el pino.
El pino está, es duro, es rasposo, no es un ser suave. Cuando lo abrazamos, nos raspamos, ¿no? Y no digamos de sus hojas. Realmente es bien pinchudo, vamos a decirlo así, y duro. Es un ser duro, aunque luego la madera suya es blanda, ¿no? Pero por fuera por lo menos se protege bien, ¿no? Entonces es un árbol bien conectado al dolor también, a la culpa, al autojuicio negativo. Y, y esa es la energía del pino, ¿no? O sea, fíjense, es un árbol antiguo también. Son árboles dinosaurios, los llamo yo, ¿no? Son árboles que tienen como las coníferas, también son todos los que son así con piñas, suelen ser árboles muy antiguos, ¿no? El ciprés también. Entonces son árboles muy sabios también, son árboles muy conectados al pasado. El pino concretamente está muy conectado a la energía del padre, porque es muy masculino, es un árbol bien masculino, es pinchudo. Las cosas pinchudas son masculinas, las cosas suaves son femeninas, ¿no? Entonces, solamente, bueno, esto más masculino no puede ser. Y luego, más protectivo tampoco, o sea, imagínense en lo que se protege este ser, que no hay forma por dónde atacarlo, es como un puercoespín, ¿no? No hay por dónde mirarlo, bueno, mirarlo sí, pero ojo, no te vayas. Creo que le llaman el sillón de la suegra, ¿por qué será? Creo que le llaman así, el sillón de la suegra. Mm. Entonces, si nosotros estamos trabajando un problema de protección, un árbol como este o una planta como esta va a ser fenomenal, ¿no? Con, además suelen tener flores hermosas, ¿no? Los cactus suelen tener flores hermosas y grandes en general, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Esto es un ser que tiene una marca vibratoria y se expresa, ¿no? Espera, que voy a quitar el micrófono de acá. Vale. Entonces, así todo, vean, vamos a ver esta, que es la bugambilla, ¿no? La Santa Rita le llaman aquí en Latinoamérica, a esta bella flor, a mí me encanta, la bugambilla. Quizá conecta conmigo también, no lo sé, porque también a veces tenemos que darnos cuenta de que cuando hay algo que nos atrae, es porque hay una conexión con ese algo, ¿no? Y entonces tenemos que plantearnos por qué. Decir, sí, es bonita, es bella. Bueno, no sé, depende. Hay gente que a lo mejor no le gusta tanto la Santa Rita, que no quiere la Santa Rita porque es sucia, porque tira hojas, por lo que sea. Entonces, a mí, no sé por qué, siempre me conecto con la Santa Rita. Y la Santa Rita, por ejemplo, es una planta que tiene una curiosidad. Por ejemplo, si la observas, siempre está apoyada, ¿no? Es una planta que busca apoyo, busca apoyo. Y si busca apoyo es porque crees que lo necesitas, porque no, quizás no seas capaz de reconocer tu fortaleza, ¿no? Entonces, la Santa Rita siempre se apoya sobre muros, sobre otras plantas, etcétera, etcétera. Y es una planta, bueno, no es que tenga un tronco muy grande, esta Santa Rita ya, yo creo que es el máximo del tamaño que puede tener un tronco, ¿no? Son finos. Pero quizás ella no es consciente de su fortaleza. Entonces, esta planta es especialmente interesante para personas que necesitan siempre del apoyo de los demás porque no son conscientes de su fuerza. ¿Vale? Es sencillo. Bueno, esta no sé cómo se llama, pero esta foto me ha parecido, para mí es bien, o sea, esta ya directamente te está diciendo love, 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 porque es un corazón, ¿no? Bien claro, ¿no? Además un corazón como medio sangrante, hay como esto que cuelga aquí para dar la sensación de que está como derramándose, ¿no? Entonces, pues no sé cómo se llama esta planta, no sé para qué se usa, pero vamos, yo esta la utilizaría para problemas del corazón, para cuestiones del corazón. Y no digo físicas, sino a nivel emocional. ¿Y esta? ¿Qué me dicen de esta? Que son dos labios, realmente. O sea, esta es una planta que evidentemente tiene que trabajar sí o sí la sensualidad.
porque es justamente los labios tienen mucho que ver con eso, ¿no? Y son labios además de, de muy sensuales, ¿no? Entonces, la forma de las plantas ya te está dando una información, pero no solamente la forma, te la da también el lugar en el que están viviendo. Veíamos al principio esa planta que tapizaba una montaña nevada, ¿no? O cerca de una montaña nevada. Te lo da características biológicas como eso, como que necesitan apoyo. Te lo da la capacidad de resistencia que tenga la planta. O sea, todo eso son características de la planta. Y esta, pues supongo que tendrás que tomártela para volar. No sé qué planta es tampoco, ¿eh? La he visto y me ha parecido curiosa, pero evidentemente debe ser una esencia floral que se utilice mucho para personas que están bien agarradas a tierra y necesitan un poco de imaginación y vuelo, ¿no? Esta, por ejemplo, se llama Puya Raimondi, esta sí la conozco, sí la he utilizado. Esta es una planta, por lo menos que hay en Bolivia, eh, aquí del altiplano también hay en Perú, y es una planta rarísima y curiosísima. Fíjense que esta planta florece una vez cada 100 años. Ya te está diciendo que esta planta realmente es de tiempo lento, ¿no? No es, quizás venga bien para la gente acelerada, ¿no? Eh, para bajar un poco el pie del acelerador. Pero además es una planta bien curiosa. Bueno, fíjense cómo es, esta es la flor, y fíjense cómo es la hoja, ¿no? Es como un estallido. Pero es que fíjense qué curioso. Cuando esta planta, una vez que florece, ¿saben lo que hace? A mí cuando me lo contaron me quedé alucinado, ¿no? Se autocombustiona, ¿no? O sea, de repente se prende fuego, se produce autocombustión, tiene esa habilidad de autocombustionarse, es algo bien loco, ¿no? Es decir, es la planta ideal para empezar de cero, para romperlo todo y reiniciar, hacer un reseteo de toda tu vida. Entonces, es una planta muy curiosa, con esas particularidades que no sé si habrá muchas plantas que la tengan, pero desde luego es bien suya y por lo tanto ya está definiendo la esencia de esa planta, que podemos tomar por medio de una esencia vibracional. Aquí en Bolivia existe la esencia de la Puya Raimondi y es justamente para eso. Estas, por ejemplo, son violetas de agua. Sí son del sistema floral de Bach y las podemos utilizar, eh, insisto, tanto para los animales como para las personas, incluso para las propias plantas, ¿no? Pero no tengo la experiencia con las plantas, aunque sí con los animales y con las personas. Pero ayuda mucho, empezamos hablando del sistema familiar y ayuda mucho en este caso, por ejemplo, la violeta de agua, a la reconexión al sistema, porque estas plantitas suelen crecer solitarias y muy aisladas. Es raro que tengan conexión con otros seres. Entonces, la violeta de agua es para seres que les cuesta conectar, pero les cuesta conectar y no quieren, no tienen intención de hacerlo. O sea, no están haciendo un esfuerzo para conectar y no pueden. No, es que no tienen ni la intención de hacerlo porque ellos consideran que no necesitan a los demás. Lo cual es un error, evidentemente, porque todos necesitamos de todos, ¿no? Y cuando estamos enfermos o cuando estamos jodidos es cuando más nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Entonces, es una planta que es para individuos así tipo cimarrón. O sea, cimarrones quiere decir con carácter asalvajado, ¿no? Gatos que no aparecen nunca por la casa, o perros que hacen su vida y pasan de si está, si no está, si entra alguien o si sale alguien, te da igual, van a hacer su vida. Entonces, es una planta interesante para este tipo de cosas que sí trae muchas consecuencias, el hecho de la desconexión, ¿no? Y hay muchas enfermedades producidas a raíz de la desconexión, de nuestra incapacidad o nuestra dificultad en conectarnos o no querer conectarnos, ¿vale? Dime, Connie. Eh, em,
Pero ¿me puedes explicar entonces si la planta también es una planta que vive solo, que es aislado, entonces cómo su vibración puede ayudar a alguien que tampoco no es conectado, no es más bien que lo fortalece en eso? Claro, lo que va a hacer es que lo que va a hacer es va a chocar vibracionalmente contigo y va a generar una respuesta inversa. O sea, es algo bien importante que tengamos en cuenta de que las esencias florales pueden provocar bien, digamos, en el sentido de la planta o bien en el sentido contrario. O sea, estamos hablando de que cuando nosotros tomamos una flor, esa flor está impactando sobre nuestro sistema vibratorio a nivel vibracional. ¿De acuerdo? Entonces, si la energía es muy, muy próxima, lo que va a hacer es un efecto rebote y va a producir el efecto contrario. Es bien loco, pero funciona así. Entonces, igual pasa con la homeopatía. Hay muchas plantas que van a generar, o muchas plantas, bueno, la homeopatía es que ya te vas a otros ámbitos porque ya trabaja con plantas, trabaja con animales, trabaja con minerales que también tienen su marca vibratoria y tienen su personalidad. Cada uno tiene sus características como reino y en la homeopatía pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es, ¿no? Es decir, vamos a resolver nuestros conflictos de desconexión, ¿de acuerdo? Con esta planta, en general. Bueno, fíjense esta. No me voy a extender más, ¿no? Pero fíjense esta planta qué es lo que puede generar. No la conozco, no sé cómo se llama tampoco. La he tomado porque me ha parecido, no ¿No, no sé. es de maracuyá o algo? Puede ser, sí se parece, puede ser, pero no estoy seguro, la verdad. Yo la vi y la puse porque tendría que confirmarlo. No la conozco. Pero puede ser porque la de maracuyá es un poco rara, sí. Es un poco estrambótica, ¿no? Como esta, que es psicodélica esta planta, realmente. Entonces, ¿qué transmitirá esto, ¿no? Esta planta, ¿para qué servirá? O sea, ¿qué energía tiene este ser que se expresa así? A eso es a lo que voy. O sea, yo lo que me interesa, no quiero darles una clase sobre esencias florales, pero sí quiero que entendáis cómo es que funciona la esencia floral y cómo vibra dentro de nosotros y cómo podemos incorporarlas al sistema, ¿no? Teniendo en cuenta de que cuando el sistema, hay alguien del sistema que está mal, en realidad todo el sistema está mal o está en desarmonía. Esto no nos podemos olvidar, esta parte es importante. Si yo como padre tengo a mi hija enferma, yo mm, tengo que tomar conciencia de que hay algo en el sistema que se está manifestando y por lo tanto sí me incumbe, bueno, como padre evidentemente, pues ocuparme de ella porque soy responsable, ¿no? Pero no solamente eso, sino pensar en el sistema y cómo puedo yo ayudarla para mejoría de todo el sistema en particular, ¿no? O en general. Entonces, para eso, las esencias florales son maravillosas, porque son fáciles de dar, no tienen unos efectos secundarios, como quien dice, las puedes dar tranquilamente y sí generan, digamos, perturbaciones, es verdad. A veces empiezas a tomar una esencia floral y empiezas a llorar, a llorar, a llorar, o hay un día que te sientes fatal porque estás sacando la emoción hacia afuera, pero eso es positivo, ¿no? Entonces, esos son los efectos secundarios que no son efectos secundarios en realidad, sino son consecuencias de un impacto vibracional sobre nuestro sistema que está generando una alteración que nos va a permitir recuperarnos. Entonces, las esencias florales de por sí no pueden intoxicar, no pueden envenenar, no es algo que podamos, vamos a ver un caso aquí de un perrito. Entonces, no es algo que podamos, digamos, temer. Nos podemos equivocar en un momento de, ay, ¿y si me he equivocado y le da una flor que no es? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. El cuerpo va a tomar la información que necesita. La que no necesita
la va a ningunear. Entonces es fácil de utilizar. Insisto, no hace falta hacer 1500 cursos, aunque sí les recomiendo que hagan un curso por lo menos para que puedan tener una, una mejor percepción de, la, de lo que son las esencias florales y luego ya puedan conectarse también de forma más intuitiva. Hay una parte que es el conocimiento y otra parte que es la intuición y tienen que juntarlos para que eh, podamos aprovecharlas de la mejor forma posible, siempre, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un caso clínico para que vean cómo funciona esto, ¿ya? Este es un perrito que se llama Turín, que fue un perro abandonado. Y eso ya nos está dando una información, porque esa circunstancia es algo que el perro ha vivido. ¿Y cómo vive un animal el abandono? Depende de cada animal, les diré. Igual que nosotros, ellos tienen sus capacidades de adaptarse y de resolver sus conflictos, lo que se llama la resiliencia, ¿no? Entonces, hay animales que tienen mayor resiliencia y hay animales que tienen muy poquita resiliencia para cierto tipo de conflictos, porque también en eso somos complejos. Puede haber personas que no tenemos miedo a las cosas que tienen miedo el común, pero luego tenemos otro tipo de miedos, ¿no? Y en el fondo es la misma emoción, más o menos socapada, pero al final es lo mismo. Entonces, con los animales pasa igual. Hay animales que quizás el abandono no va a ser un problema. Se van a buscar la vida rápidamente. Puede ser. Y no les afecte tanto como a otros. Entonces, en este caso, vamos a ver que sí le ha afectado. ¿Por qué? Bueno, fue dejado en un albergue y posteriormente fue adoptado, ¿no? Y ahí pasó algo que puede o no tener consecuencias. Al rato de estar con su dueño aparece un moquillo. Bueno, pues aquí tienen la consecuencia, ¿no? Con parálisis de las cuatro patas. Entonces, ¿por qué cuando el animal resuelve su problema después de haber pasado un conflicto de abandono, aparece la enfermedad? Pues porque es así. Eso Hammer lo describe perfectamente y explica a las mil maravillas con la nueva medicina germánica, que les recomiendo que se la visualicen, nos explica perfectamente cómo es que el conflicto aparece cuando ya la enfermedad aparece cuando ya el conflicto está resuelto en este tipo de enfermedades, ¿no? En este caso, el moquillo. Entonces, el moquillo es una enfermedad que en biodescodificación está bien conectado al miedo a la pérdida de la mirada. Miedo a la pérdida de la mirada. Y eso define el abandono, que es lo que uno vive cuando es abandonado, ¿no? O un perro vive cuando es abandonado, o una persona, porque también los niños son abandonados, no se crean que solamente se abandonan a los animales, se abandonan a los ancianos, se abandonan a los niños, y bueno, es humano, ahí está esa parte de la humanidad oscura. El caso es que, ¿qué siente un animal cuando no tiene el cuidado, la protección, el amparo, y al final lo que está es un conflicto de desamparo? Y entonces, el moquillo, que bueno, es complejo de explicar, pero es un síntoma o es una enfermedad que está muy conectada al miedo, para empezar. Fíjense que este cursa con parálisis. Parálisis, todo lo que paraliza es terror, no es miedo, es terror, ¿no? Y el moquillo, les decía antes que la emoción es la que genera el síntoma directo, ¿de acuerdo? El virus está ahí facilitado por la emoción. El virus no entra si no es la emoción la que dice, ya, te preparo el terreno para que hagas la fiesta dentro de este animal. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Efectivamente, ¿es el virus el que produce el problema? Sí, ¿vale? Pero el virus está ahí porque la emoción ha sembrado o ha dejado el terreno preparado para que el virus entre y haga la fiesta. Es bien importante esto que lo entiendan. No somos tan vulnerables, ¿no? a los gérmenes. Es decir, los gérmenes son en realidad lo que nosotros les dejemos ser en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces,
esa parte es importante. Nosotros no vamos a expresar una enfermedad si no necesitamos expresarla. Y eso está pasando desde un ámbito no material. Vale, entonces, tristeza en sus ojos. Evidentemente esa tristeza no es porque haya encontrado nuevos dueños, sino es la tristeza que no expresó cuando estaba en periodo de estrés intentando sobrevivir en la calle o en la perrera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa emoción aparece cuando ya aparece con sus dueños y aparece eso. Y encima además son dueños que pasaban mucho tiempo fuera, ¿no? Es decir, te lo doy, pero te lo quito. Y estoy alimentando inconscientemente algo que es justamente tu conflicto personal, que es un miedo a la pérdida de la mirada o un miedo a la desconexión. Fíjense que el moquillo produce ataques de epilepsia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es la epilepsia en sí? ¿No? Pues la epilepsia es precisamente, justamente es eso, es una especie de desconexión neuronal. O sea, es como que de repente nada fluye y todo se desconcierta, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que comprenderla. O sea, la expresión de la enfermedad en sí me está hablando de la emoción que está detrás. Así es como yo he llegado a, bueno, pues a la conclusión de que los animales expresan lo que está pasando en el sistema, o lo que el sistema no es capaz de expresar, precisamente conectando los síntomas físicos del animal con el conflicto del sistema, ¿no? Y siempre, el 90% de las veces, cuadra perfectamente. Entonces hay que saber un poquito de biodescodificación, entender un poquito cómo es la expresión del síntoma y qué conexión tiene con la emoción, ¿verdad? Y con el conflicto que produce esa emoción a la vez. Los dueños con un gran sentimiento de culpa. Bueno, la culpa está bien conectada a esta enfermedad. No es que el perro sienta culpa, pero la culpa está presente en el sistema. Lo viven digamos, los propietarios, los cuidadores, lo viven y por lo tanto es parte de ese sistema. El sistema está expresando la culpa por medio de las personas los cuidadores, ¿no? Entonces la culpa está ahí bien presente y en un ataque de epilepsia o en un moquillo con epilepsia, con convulsiones, mejor dicho, la culpa está bien presente, la culpa, porque el animal se daña cuando tiene ese tipo de ataques. Y el daño, el autodaño, siempre está conectado a la culpa, porque es un castigo. Es bien loco, pero funciona así. Entonces, aquí tenemos un cuadro ¿no? de humano-animal bien conectado. Evidentemente, las circunstancias del animal han sido el caldo de cultivo y las circunstancias del sistema familiar no han hecho más que alimentar ese caldo de cultivo. Y de ahí surge la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en este sistema los cuidadores tendrán que perdonarse para que el sistema empiece a funcionar. Tendrán que transmitir al animal de alguna manera la conexión existente. Tendrán que sentir esa conexión para que él también pueda sentirlo. Muy aparte de que utilices remedios físicos también, evidentemente. No estoy diciendo que al cuerpo hay que ayudarlo, evidentemente, pero muy aparte de eso, tenemos que ir siempre a el desorden que se ha generado fuera del desorden físico para que podamos empezar a curar no solamente desde el cuerpo físico, sino también desde donde se está generando el desorden, sea un problema agudo o sea un problema crónico. Entonces, imagínense la de cantidad de cosas que nos dicen los niños cuando se enferman, si tenemos hijos, o si tenemos animales, ¿qué nos está contando? Con cada cosa que pase en la casa, vamos a poder averiguar o vamos a poder acceder con la información que nos está dando ese ser que se está expresando materialmente así, pues podemos llegar
a la causa y podemos, por lo tanto, mejorarnos, trascendernos y utilizar la enfermedad para nuestro mayor bien. Esa parte es importante y para el bien de todo el sistema. Entonces, un set de esencias florales es algo básico. Para mí es parte básica de un botiquín. No puedes, o sea, realmente, si quieres ayudar a tus animales, a tus hijos, a tu pareja, ¿no? A ti mismo o a ti misma, si quieres ayudarte, evidentemente no puedes olvidarte nunca, jamás de la parte emocional. No es discutible. Una enfermedad no se cura solo físicamente. Y esto a la medicina convencional le está costando entender y esa es una de las grandes limitaciones que tiene justamente la medicina. No comprender esto, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte no quiero liarme más. Quería solamente darles un apunte. Bueno, estos son los grupos florales que estableció el doctor Bach cuando hizo su... Es bien bonito, bien interesante la historia del doctor Bach, que murió muy joven y justamente tuvo muchas enfermedades y eso le llevó a esta genialidad que fue no la primera esencia floral, porque las esencias florales existían desde hace miles, ya no digo miles, pero cientos de años y por lo menos conocidas, ¿no? Se utilizaban y se reconocían, pero él fue el primero que las sistematizó y que hizo un orden, ¿no? Ordenó todo esto y le dio con pelos y señales un sentido. Entonces, bien interesante cómo el doctor Bach al final pues hizo grupos emocionales, temerosos, incertidumbre, soledad, los que son altamente influenciables, que todo esto de alguna forma iba conectando con él, ¿no? Según él iba haciendo cada una de estas esencias, 38 esencias que hizo y que dejó para, como un súper legado para toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, si desean, bueno, contáctense conmigo, ya tienen mi email o mi WhatsApp o lo que sea, para si quieren aprender más, si quieren reforzar este conocimiento. eh, tenemos un curso interesante que habla de animales y habla de personas y habla del sistema, o sea, enfocado de la manera que yo acabo de hacer ahora. ¿De acuerdo? No sé bueno, si tuvieran alguna pregunta, yo encantado. No tengo nada más que contarles hoy. Solo quería contarles más o menos sí, esto, justamente lo que hemos visto. Yo tengo Entonces, una. a ver, querida, cuéntame. Tengo una curiosidad. ¿Conoces el floripondio, verdad? Ujú, Se supone que es súper venenoso. Es sí, que estoy haciendo un trabajo sobre él, porque estoy haciendo un curso de absoluto. herbolaria aquí en Tenerife y me ha tocado el floripondio. Estoy haciendo un trabajo sobre él. Entonces, aquí en Tenerife es súper venenoso, súper ni lo toques ni lo mires. Pero tengo una amiga mexicana, médico, que me mandó un montón de información y en México se usa para un montón de cosas. Para cataplasma, para emplastos, para dolores, para un montón de cosas, con prudencia sabiendo usarlo. Ahora te escuché diciendo que si yo hago si yo solarizo una flor venenosa y tomo la esencia, no me enveneno. No, ¿Tú crees que si solarizo el floripondio y me tomo la esencia me envenenaré o mejor no lo pruebo? no, puedes tomarlo, sin problema, Sí. sin problema. O sea, o sea, si tú lo haces por decocción es otra cosa, porque No, yo digo al sol, ponerlo al sol puesto ahí, exacto. como tú me enseñaste. Exacto. Pero tú te cuenta de que tú, bueno, para empezar, la tintura madre no la consumes. Tú haces una primera dilución y de ahí haces una segunda dilución. Acuérdate de ese detalle. Sí, sí, Entonces, aunque tú hicieras una decocción con el floripondio, ¿no? Que sí, en la decocción sí, porque ¿qué pasa en la decocción? Que ya físicamente al principio. agarra los principios. Entonces ya no es solarización, Ujú. que ahí lo que estás tomando es la vibración, sino que estás Ya, tomando los principios. Entonces, aún así, teniendo en cuenta que que tienes que hacer una primera y una segunda dilución para tomarlo, y encima vas a tomar 3 gotas, es imposible que te envenenes, o sea, no existe la posibilidad. Entonces, vale. aunque lo hicieras por decocción, porque a lo mejor tienes que hacerlo por decocción, yo no sé el floripondio
si la puedes hacer. Pero sí, No, mira, yo creo que es muy mm, suavecita, o sea, parece, es una flor que enseguida o sea, la tocas y no es como la oreja de burro, que fue la que intenté hacer cuando hicimos el curso, esta es ajá, mucho más suave. vale. Bueno, pues esa seguramente con solarización funcione, ¿de acuerdo? De todas maneras, también estaba pensando también que si no es así porque te queda la cosa de que puede tener propiedades, si hago homeopatía de ella, ahí sí que ya una cosa, ahí sí que no hay nada, Claro, ¿no? en homeopatía más todavía, más razón. Vale. Claro, pero Vale. está interesante lo que estás planteando, porque si tienes que hacer un trabajo sobre el floripondio, qué mejor manera de hacerlo conectando con la vibración del floripondio. O Mm. sea, te va a ayudar un montón, seguro, ¿no? Y bueno, y vas a sentir cosas también, porque ese tipo de cosas, si estamos bien alerta con nuestro cuerpo y tenemos buena conexión con nuestro cuerpo, las sientes rápidamente, ¿no? O sea Hombre, que, yo la trabajé porque cuando empecé a hacerlo, porque empecé hace 2 meses, la profesora me dijo que la pusiera bajo la cama, debajo de la almohada, porque era una flor que llevaba la ensoñación, te ayudaba a los bueno, sueños, en los sueños. ¿Qué pasó? Que es una flor, yo soy muy sensible a muchas cosas. Entonces empezaron a picar los ojos, empecé a llorar por las noches y no podía, y era una cosa horrible los ojos. Claro, la llamé y le así, pregunté qué pasaba y claro, la llamé, y es que uno de los efectos que tiene el floripondio es que cuando lo tocas, si eres muy sensible, te da urticaria y sobre todo tiene predilección por los ojos. Entonces tú fíjate, mira, a través del cuaderno, de la funda de almohada y de la almohada, me llegó a los ojos. vaya, tú Entonces la veas, saqué para el fondo de la habitación, la puse en en una mesa que tengo al fondo y la dejé ahí y la tengo ahí hace 2 meses. Y ahora que lo dijiste, estaba pensando, y bueno, pues mira, es una buena forma, sabiendo que es venenosa, que te metes mucho miedo con ella, usarla de una forma que no llegue más que la esencia, que no llegue ya el principio activo, sino la esencia, claro, nada más. claro. ¿Cómo se llama la esencia en Perú? Dímelo otra vez. ¿El alma cómo se llama ahí? El ajayu, el ajayu. Ajayu. ¿Cómo se escribe? A ver, Sí, AJYU. Ajayu. Vale. Gracias. Exacto. Eso. Entonces, qué bien. ¿Y ahí en Canarias hay floripondios? Así, no me acuerdo. Es una Aquí planta. muchos, Hay muchos, por sí. todas partes. Uf, Mm. están por todos los jardines. Ahí no Es me una acordaba, flor, fíjate. Ahora mismo no la conecto. pero Aquí sí que la hay montones. mucho. En todas partes está De realmente. hecho, Es estuve, alucinante. estuve informándome mucho sobre la planta y el problema que tiene es que el principio alucinógeno que tiene te saca de tu ser. O sea, es una Sí, planta, no es como por ejemplo la ayahuasca o la burundanga, sino es que te saca bueno, está el principio de la burundanga, la sí, escopolamina te saca de tu ser. O sea, tú lo que estás viendo realmente es lo que piensas que ves, no tienes cuerpo. exacto. Entonces, el problema de intoxicarte con esa planta es que hay mucha gente que pierde la visión porque va por los ojos, pierde la vista, hay gente que se ha quedado ciega, hay gente que pierde mucha visión durante mucho tiempo y después hay gente que se suicida porque lo que ve, o sea, te miras al espejo y había casos de gente que se veía su esqueleto, gente que Wow. veía cosas pues súper horribles y no son conscientes de ello. Digo, me informé, estuve haciendo un estudio ahí por todo lo que Claro, mando claro, claro. Verónica, porque aquí no hay nada, pero en México hay mucho de esto. Mm. Y entonces me quedé impactada porque dice que es peligrosa por eso, es peligrosa porque es de las pocas que te saca de tu ser. Hay otras que te meten, o sea, hacen un viaje, pero realmente eres tú el que está haciendo el viaje. En este caso, no haces el viaje tú estás fuera de tu ser. El viaje lo hace la planta, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Wow. Entonces le cogí Peli- respeto después de escuchar Peligrosa, esas claro. cosas, le cogí mucho respeto, digo, uff, y después de que a través del cuaderno, la almohada y todo me picaba los ojos y estaba ya seca, porque ya la había secado, digo, hostia, ¿sabes? Esto tiene Gordo, ¿no? Gordo, su gordo, sí, miga, sí. Sí, sí. sí, No, las plantas, oye, hay que tener el respeto siempre, ¿no? Por supuesto. Y por aunque eso. sean, dicen, no, que son plantitas y que no hacen mucho, no, sí, las plantas pueden ser Además, instrumentos. es súper bonita, tiene un olor por la noche, tiene un olor, por la noche tiene un olor que te da como por tocarlas. Embriagador. Claro, y si las tocas, pues su forma de atacarte es urticaria. En pieles sensibles te pueden hacer un desastre porque son muy agresivas. O sea, Mm, su veneno, el toque solo es muy agresivo. mm, Entonces son plantas para tenerlas como sabes, como ahí. mm. Pero dice que también decían en México que tuvieras cuidado si te acostabas de hacer la siesta debajo de un floripondio, porque puede ser que no te levantaras. Al tener tantos alrededor, pudiera ser que te quedaras allí dormido, bueno, anestesiado y no volvieras otra vez a tu ser. Entonces, Mm. ¿sabes? He escuchado cosas como,
muy potente. Sí, con las plantitas realmente son un mundo y hay que conocerlas Sí, y conectarse a ellas. Yo creo que son seres que están ahí muy conectadas. Gracias, Connie. Un gusto Gracias. conocerte. Muy Ven, interesante. venga. Son seres que nos ayudan mucho y nos dan muchas claves y muchas pistas sobre nosotros mismos. Yo creo que sí que a mí me ha sorprendido mucho. Yo no estaba conectado a las plantas hasta que me casé con mi esposa, que es ya, botánica. Entonces me las metió por los ojos y realmente son muy sorprendentes, son muy locas. Eso que me contaron, mm, por ejemplo, de la puya Raimondi, ¿no? Que se sí, autoconvulsiona, yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? sí. Sí, sí, bueno, pues eso. Bueno, pues nada, chicas. Entonces, me alegro de Muchas haberlas gracias. visto. Nada, me alegro de haberlas Yo visto. también me alegro. Sí, voy a empezar a hacer Te veo súper, algunas. te veo Dime. súper bien otra vez. Te Sí, veo ya con energía, te veo ya más recuperado. me sentó bien el viajecito a Canarias. Me dio mucha pena no despedirme de ti, pero yo pensé No, que habíamos quedado en escribirnos, o sea, en confirmarlo antes. no, no, Entonces lo di no. por supuesto y Yo lo di por supuesto ya que después, habíamos quedado, pero bueno, ya, no pasa nada. me dio pena, pero bueno, Nos vimos, ya nos volverás. abrazamos, nos sentimos, Sí. conectamos corazón con corazón y eso es lo importante. Bueno, 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 pues nada, Isabel, besos. Gusto Isa, verlas. Nos vemos. te veo el Igualmente, domingo. Te veo el domingo. ¿Y el lindo. sábado? ¿El sábado también? ¿No? ¿No hay Sí, el clase? sábado nos vemos. No, el sábado ella no está haciendo el curso. El domingo Ah, hacemos un código de la emoción juntas. Lo hago vale, vale. contigo. Vale, vale. Pero cuando no me han no lo sé, bueno, y luego hablamos. Oye, voy a dejar de Ya te grabar, lo dirás, espérate. ya te